familia, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo que tenía muchas ganas de hacer y que es único. Por lo que he estado viendo por internet, creo que va a ser único. Vamos a montar hoy, por fin, la botonera del R8. Para el que no sepa qué es eso, pues son unos botones que trae el volante. En principio, en su época iba a cambiar el volante, pero cada vez van subiendo más de precio los volantes y ya he decidido que simplemente voy a cambiar la botonera y vamos en este vídeo a saber cómo se cambia esa botonera. Don't you think we're done? Knew that it was true from the way you looked at me. Como veis, estos son los botones que vamos a instalar en el volante del cochecito. Y lo que nos servirá, pues este botón servirá para poder arrancar el coche desde el volante y este para cambiar los modos de conducción desde el volante. Como veis, trae todo ese cableado, pero es plug and play en principio. Vamos a ver cómo se instala porque no hay ningún tutorial en internet, no hay nada. Así que somos los primeritos del mundo, parece ser. Así que, oye, es un buen vídeo. Déjate un buen pedazo like ahí porque el esfuerzo merece la pena, ¿eh? Vamos a por ello, porque no sabemos qué nos vamos a encontrar. Don't you think we're done? Ya hemos quitado batería, hemos quitado el volante, que como sabéis es lo más difícil, porque el quitar el airbag es complicado en el restyling. En el pre-restyling es súper fácil, pero en el restyling es de aquella manera. Lo hemos quitado y ahora tenemos que investigar un poquito para ver cómo hacemos con los botones. Que está aquí el bueno de Dani peleándose, pero no le quiero meter presión, pobrecillo, que la cosa está complicada, pero bueno, poquito a poco. Pues mirad, hemos hecho un poco la preinstalación. Vamos a probarlo, sobre todo, antes de hacer agujeros ni nada de eso. Lo que vamos a hacer es probar que el cableado esté bien. Esto es todo el tema de la consola central, que lo tendremos que instalar en la consola central en el botón de arranque, en el botón que sería este en el coche. Ya hemos instalado aquí en el volante todo el tema de cableado, que como veis es plug and play. O sea, este es el original del volante. Venía ahí puesto, ahí como veis. Lo hemos retirado, que esto iba conectado aquí a los mandos del volante. Y viene ya, este sería su sustituto, que es ese de ahí, pues este es el sustituto. Con ya todo el tema de los botones, cableados, o sea, ya conectamos este a la corriente del coche, quitamos este y ya funcionaría todo el tema de los botones. Así que en principio los botones lo tenemos. Ahora vamos a probar con la consola central. Y como decimos, vamos a probar primero, que esto es importante, probar primero, porque como no lo probemos y hagamos todo y de repente luego no funcione porque han venido en mal estado, la hemos liado. Así que primero vamos a probarlo. Lo tenemos todo medio sobrepuesto, para que veáis cómo está, para probarlo. Y el tema es este cableado, es lo único que hay que hacer. Tenemos ahí la base del contacto, que es el botón de aquí arriba. Tenemos que cambiar dos pines que veis aquí, por ejemplo, estos de aquí. Estos son de la base original, de la base de aquí arriba. Los hemos sacado y los hemos conectado a este nuevo cable que alimenta a la placa base, por decirlo así, del wireless del botón. Y vamos a hacer pruebecitas y a ver si conseguimos que esto arranque. Al final, menos mal que lo estuvimos probando porque se vino el fallo. Yo sabía que esto de estar investigando sin saber, por decirlo así, iba a traernos dificultades. Nos toca devolverlo, el paquetito. Por desgracia parece que ha venido mal. Una de las piezas parece que no se comunica. Lo que es la placa base con el botón de arranque no se comunica. Hemos probado todo lo más imposible. Hemos estado 8 horas intentándolo y no se comunicaba. No se comunicaba de ninguna de las formas, cambiando cables, poniendo los cables tal y como os estoy poniendo aquí. Esta es la conexión que tendríais que poner en el botón de arranque. Simplemente son dos cables, como estáis viendo, os voy a poner una flechita, dos cables que hay que retirar de la conexión original del botón. Que sí, muy bueno los chinos intentando hacer
unas explicaciones que han pasado por el Google Traductor y es como un chin English que flipas. O sea, no te aclaras para nada con las instrucciones, pero sí, lo único que ponen es que el 3 y 6, que son los pines que van numerados en la clavija original del coche, hay que retirar el 3 y el 6 de la clavija original del botón de arranque de nuestro coche. Por cierto, estos botones solo se pueden poner si tenemos el botoncito. Si no tenemos el botoncito y tenemos la llave, pues no vayáis a poner los botones y me digáis, ¡es que no funciona! Porque claro, si no hay botón, no hay solución. Es que todavía me veo alguno que me viene reclamando, aún teniendo la llave y diciendo, no me funciona, ya he puesto los botones. y encima el culpable soy yo por haberles liado. Es que es increíble y en internet nunca me sorprenderá menos. Bueno, lo dicho, instrucciones son una mierda. El cableado es el que veis aquí. Tenéis que cambiar simplemente el 3 y el 6 y ponerlo como estáis viendo en la foto. Simplemente, nada más. Lo único que ahora lo que nos toca es reenviar que nos devuelvan el dinero y volverlos a recomprar. Así que vamos a esperar unos mesecitos y cuando lleguen los nuevos, pues a instalar, a reinstalar. Por lo menos ya no sabemos toda la jugada. Ahora simplemente sería fácil. Así que imagino que en unos meses seguiremos con el vídeo. Actualizamos después de no sé cuántos meses después. Tuvimos que pedir otros botones. Tardaron bastante porque tuvimos que devolver los anteriores. Tuvimos que comprar después de que me dieran el dinero unos nuevos. Tardaron casi como 2 meses. Y ya estamos en verano. O sea, de casi invierno que empezamos a verano y hemos estado comprobando. Y por fin funciona. Yo no sé qué pasaba con el anterior, pero creemos que es que no traía la antena de conexión entre el botón y la consolita esta de aquí. Esto que veis aquí es como una consola, una placa madre, que lo que hace es conectarse con este botón, el botón de arranque. El botón de conducción funcionaba, o sea, de modos de conducción funcionaba, pero ese de ahí en el anterior no funcionó. Estuvimos haciendo todas las pruebas posibles y como veis hoy ha sido un día de pruebas también impresionante, pero este hombre de aquí lo ha conseguido. Hoy estamos con una sonrisa que te cagas, los dos. Así que vamos a ver cómo conectamos todo esto. Vamos a ponerlos ya por fin en el volante. Si va todo bien, en principio debería estar esos botones ahí puestos y todo bien controlado. Y Dios, que arranca, coño, que arranca. Ya vi que estás aquí, tan cerquita de mí, y me hacía falta, porque la última vez que vine tú no estabas, baby. Oh, vamos a tomar toda la noche, mujer, te invito a bailar hasta el amanecer. Tú quieres jugar y no quieres perder, vamos a bailar, quiero verte mover lento, hasta que el dance solo junte nuestros cuerpos. Como una lotería, AliExpress, no sé, hay veces que te traen cosas bien y hay veces que te traen cosas mal. Esta, por ejemplo, ha salido bien y ahora estamos entintando, poniendo cositas buenas. Vamos a dejarlo bien, vamos a dejarlo bonito y ahora lo presento. Pero aquí el Dani es el manitas. Para que veáis los detalles que tiene este señor, estamos encintándolo todo como si fuera de origen. Para que veáis todos los cables que hay aquí, pues vienen encintados con su cinta de tela, vamos a decirlo así. Se llama así. Y lo vamos a poner igual para que no haya rocecillos, para que no haya... como se va a quedar esto metido por aquí dentro, para que no haya ruiditos, ¿sabes? Lo vamos a guardar bien. La pondremos en algún sitio donde se pueda quedar fija con alguna brida o alguna historia. Y nada, instalamos botonera, etcétera, etcétera. A ver, ya os digo, es complicado. Pero el que se quiera atrever, al final, unos cuantos cables en poner, tal, lo ponen las instrucciones, pero... Hay veces que sí y hay veces que no. El anterior no nos funcionó, pero yo creo que es que este viene con 5 cables y el anterior nos vino con 4. Y esta antenita roja que veis ahí, eso es como, pues digamos, la antena para que dé la señal. Y esta, la antena, pues la hemos metido por aquí. Está por ahí un cable azul, el cable azul marinete, este que veis ahí. A ver, ese azul marino. No venía en el anterior, entonces yo creo que por eso no hacía la conexión. Entonces, me cago en AliExpress. Ya por lo menos tenemos el montajito hecho de los botones. Dios, es que el cambio es brutal. Es que es brutal. Le falta el airbag y todo, pero... ¡Mamá! Como veis, hemos puesto la plaquita ahí.
A ver si se enfoca. Esa es la plaquita ahí. Ahí se ha quedado. Y todo encintado con cinta de tela esta. Así que muy bien, lo hemos metido todo por aquí. Y ahora pues a la caja de fusibles vamos a poner negativo y positivo y a correr. A ver si funciona la vaina. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Señores, por fin, ¿creéis que arrancará? ¡Ya nos va el botón de arranque, señores! Por fin, después de dos largos intentos de investigaciones y de tela de investigaciones, porque no hay nada, como os he comentado, nada por internet, ningún vídeo de nadie americano, chino, japonés, coreano, nadie ha subido este vídeo, así que por favor se merece un pedazo de like y que compartáis el vídeo y que os suscribáis y que de todo, de verdad, mandárselo a todos vuestros amigos, compañeros, el que veáis que esta vaina le puede gustar, que sepáis que para Golf se puede hacer, para Audi se puede hacer, así que es tedioso, no voy a decir que no, es tedioso, pero Dios, modos de conducción, también cambiamos de modo de conducción, como veis ahí lo veis que el coche va cambiando. Ya, es increíble, tío, y se ve, sobre todo es eso, el postureo que tiene, Dios, increíble, increputoible, tío. Oh yeah, mamá. Estoy a punto de tocarme un poco. Para celebrarlo vamos a tomar unas cervecitas, que ya en veranito ya se nota el calorcito. Y como sabéis, lo podéis hacer tanto en vuestros Audi como en vuestros Volkswagen. Así que si queréis hacerlo, es un trabajo tedioso, pero la verdad es que ahora es único. Ahora sí que sí, ¡cállate, niña! Por eso no voy a tener hijos. El trabajo es único, vamos a emborracharnos un poquito y ya olvidarnos de las piernas, de las penas y a disfrutar con el pequeñín. Tengo dos cosas en mente que serían únicas también, así que si veo que este vídeo es ultra apoyado, si lo compartís, sobre todo el más apoyo es que le deis un like, que pongáis un comentario, eso es lo que más apoya, y sobre todo que os suscribáis y que lo compartáis con vuestros colegas por WhatsApp, etcétera, etcétera. Os lo agradecería un montón. Si veo que este vídeo triunfa de verdad, me atreveré a hacer las otras dos cosas que tengo en mente y que creo que son un pasito next level a esto de allí. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Chao, chao, chao! Suscríbete, dale like, dale ya, vamos va. Suscríbete, dale like, dale ya.